Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Bueno, resulta que este año decidí ponerme un presupuesto para todo lo que son compras de belleza. Esta idea la tomé de una youtuber de aquí de Estados Unidos que se llama Sarah Rose. Les voy a dejar el link de su canal en la cajita de descripción y me pareció una excelente idea para mantener mi colección un poquito más controlada. Siento que por mucho tiempo tuve esa idea de que por tener un canal de YouTube tenía que tener una colección gigante con todos los productos de todas las marcas y en cierta forma es verdad. Obviamente yo no puedo pretender subirles videos de belleza constantemente y darles reseñas de productos con una colección muy pequeña, entonces es de esperarse que mi colección sea un poquito más grande que lo que una persona normalmente tendría, pero para todo hay límites. Siento que ya después de cierto punto se vuelve más como un desperdicio. Ustedes saben que a mí me encanta el maquillaje y si ustedes están acá probablemente también les guste, y por eso quise comenzar a hacer contenido como los Project Pan, como los Shop My Stash y videos como este. Creo que para este momento ya llevo más de un año hablándoles directa o indirectamente de este tema del consumismo, porque siento que de alguna u otra forma empezamos a normalizar el hecho de tener colecciones tan grandes y eso no es bueno para nadie, ni para el bolsillo, ni para el medio ambiente, ni para nosotros, porque los productos se empiezan a dañar. Creo que solamente es bueno para las marcas porque les estamos dando todo nuestro dinero. Así que bueno, decidí ponerme un presupuesto este año para todo lo que son compras de maquillaje. He visto que algunas personas lo hacen un poco más extremo y hacen lo que se conoce como un no buy, que es no comprar absolutamente nada. Yo lo he hecho en el pasado por un par de meses y creo que si me lo propusiera hacerlo nuevamente este año lo haría, pero la verdad es que no quiero. Yo sé que este año van a haber lanzamientos que voy a querer probar. Por ejemplo, la nueva marca de Samantha Ravendell me llamó muchísimo la atención, entonces me voy a ir por la segunda opción, que es hacer un low buy, pero en este caso le voy a poner un límite que sería mi presupuesto. Obviamente todo esto es una decisión bastante personal, pero la razón por la cual lo comparto con ustedes es porque primero de pronto ustedes se animan a ponerse también un presupuesto para este año. Yo sé que la situación económica de cada persona es completamente diferente, entonces cada uno pondrá el presupuesto que se ajuste mejor. Y la segunda razón es porque siento que cuando lo comparto con ustedes me siento un poquito más responsable. Obviamente a fin de cuentas es mi dinero, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero siento que cuando les comparto mi progreso, por ejemplo con el Project Pan, me animo un poquito más a cumplir esas metas. Entonces bueno, lo primero que voy a hacer es que les voy a contar todo lo que gasté el año pasado como para tener un punto de partida y ya luego les diría cuál sería mi presupuesto para este año. La idea es poner todas las compras que yo haga de maquillaje o de productos de belleza en un Excel para mantener todas mis cuentas, y por ahí a mitad de año, entre junio y julio, les estaría compartiendo todos los productos que he comprado hasta el momento y miraríamos qué parte del presupuesto me he gastado. Si llega un punto en el que ya me gasté todo mi presupuesto, digamos que me lo gasté todo en septiembre, comenzaría a hacer un no buy hasta que se acabe el año, entonces no podría comprar absolutamente nada a menos que sea algo muy necesario. Pero bueno, ahora sí a lo que vinimos. Yo ya hice mi tarea y escribí todas las compras que hice el año pasado y oigan, la verdad que casi me da un patatús cuando vi estos números, pero bueno, se los voy a mostrar. Primero tenemos Sephora, ahí estuve gastando un total de $577. En Ulta fueron 279, lo cual no estuvo tan mal, pero por aquí puse una sección de otros, que es la que incluye otras tiendas, todo lo que compré por aparte. Entonces tengo todo lo que compré en Walmart, Target, Colourpop, Elf, Pat McGrath. Se podrán imaginar la cantidad de dinero en esta sección. También tengo algunas cosas de Nude Sticks, de Tarte, de Alamar, mejor dicho. El total de esta categoría fue de $844 y todo eso nos da un total de $1,700. La verdad es que yo sabía que había gastado, pero no sabía que era tanto. Obviamente esto fue en todo un año, entonces no es tan grave entre comillas, pero sí me gustaría bajar bastante esa cantidad. Y aprovechando que estoy haciendo este ejercicio para todo lo que son productos de belleza, también lo quise hacer para lo que es moda, entonces todo lo que es ropa, zapatos, accesorios. Tengo tiendas como H&M, Zara, Insert Name Here, American Eagle, Reformation. Y bueno, en total el año pasado estuve gastando $709, lo cual es mucho mejor que la categoría de belleza. Así que bueno, teniendo en cuenta esas cifras, estuve definiendo dos presupuestos. El primero para todo lo que es productos de belleza, o sea, maquillaje, cuidado de la piel, cuidado del cabello. Y el segundo para todo lo que es ropa, zapatos y accesorios. Entonces, para belleza, que el año pasado me gasté $1,700, esta vez me voy a poner el límite de $1,000 al año. Esto es obviamente asumiendo que voy a conseguir trabajo. Si no puedo conseguir trabajo, me tocaría bajarlo, pero por ahora dejémoslo en $1,000. Y para lo que es moda, el año pasado me estuve gastando alrededor
alrededor de $700, lo cual no me parece tan mal. De hecho lo voy a subir un poquito y lo voy a dejar en $800. Este año quiero comenzar a invertir en piezas que sean de mejor calidad, sobre todo en lo que son accesorios. La mayoría de las cosas que tengo, como estos anillos o estos aretes, son de marcas como H&M, que son productos bonitos y económicos, pero no son de muy buena calidad. Por ejemplo, estos aretes ya se están empezando a ver plateados, entonces sí me gustaría invertir en algunas piezas de mejor calidad y eso obviamente va a ser un poquito más costoso, así que le voy a poner un presupuesto de $800 a esa parte. Y bueno chicos, yo creo que ya con eso llegamos al final de este video, así que nos vemos por ahí en unos 6 meses para contarles qué tal me ha ido, qué tanto he comprado, si ya me gasté todo mi presupuesto o qué pasó. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta no se olviden de dejármela saber en la parte de abajo, y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!